hay varias, pudiéramos dividir estos desde el 24, perdón, hasta el 29 en varias partes, pero en total aquí vemos el ministerio revelado por Jesucristo a Pablo y vemos cómo Pablo presenta al cuerpo de Cristo delante del Señor. O sea, cómo quiere presentarnos delante de Jesucristo, que es la meta, o pudiéramos decir, o el llamado o la misión de cada persona que tiene la responsabilidad espiritual de otra persona, ya sea en el discipulado, ya sea en la iglesia, ya sea como hermano. Usted si está discipulando a esa persona, Pablo estaba al frente de la iglesia de Colosa y él sentía la necesidad y la responsabilidad de poder presentarlos a todos correctamente delante del Señor, a través del misterio y la gracia y la administración que Dios le había dado a Pablo, que le había dado a él como ministro del Señor, que es lo último con lo que quiere terminar este capítulo 1, presentando a aquellos que por el poder de aquel que, como hemos visto en todo el resumen de lo que es el capítulo 1, lo es en todo y en todo. Entonces, ¿qué falta ahora? Presentar a los santos delante de aquel, a través de lo que él mismo había recibido y le había sido revelado. Entonces, vamos a ver desde el 24 hasta el 29. Podemos comenzar y vamos a ir uniendo algunos versículos. Vamos a tomar juntos el 24 y el 25 para que podamos avanzar. Y vamos a leerlo todo y luego entonces vamos por parte. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y era lo que quería, presentar a aquellos delante de Cristo a través de la gracia y el ministerio, o el misterio, mejor dicho, que le había sido revelado. Entonces vamos a ir por parte y vamos a ver los versículos 24 y 25. Dice, Pablo comienza hablando sobre el gozo que tiene al recibir el padecimiento por causa del nombre de Cristo. Amén. Lo que falta de las aflicciones de Cristo, decía, las cumplo en mi carne. ¿Qué estaba tratando Pablo de decir con esto? ¿Le faltaba a Cristo sufrir algún padecimiento en lo que sufrió por nosotros? Decía Pablo, si a Jesucristo le falta algo, ahora lo estoy sufriendo yo, como quien dice, para completar el sufrimiento de Cristo. No, porque Jesucristo lo recibió todo. Nosotros, por ejemplo, vemos en ese texto de Isaías 53:5, como dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y luego dice, molido. Y esa palabra molido literalmente es molido, pero trae un poco más. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa palabra en el hebreo es alesmeno en el griego y dice que es llevado a tierra, desmenuzado. O sea, literalmente Jesucristo fue convertido en polvo. O sea, cuando tú llevas a algo hasta su máxima expresión, fue desmenuzado, fue triturado, se pudiera utilizar. O sea, que el cuerpo del maestro fue literalmente llevado al extremo, hasta tú llevarlo hasta la tierra. Dice llevado a tierra, es como tú llevar al extremo algo. Yo recuerdo que cuando salió la pasión de Cristo, realmente fue muy fuerte. Fue realmente verla. La primera vez la vimos todos. Yo creo que la vimos todos porque no sabíamos. Pero yo no me atreví a verla de nuevo. De verdad que no, y se dice que fue lo que se trató de ser lo más parecido, pero no llegaba a todo lo que fue realmente esa masacre, porque fue una masacre lo que recibió el maestro. Realmente fue molido. La carne fue machacada, fue llevado
hasta tierra. Realmente Pablo no está tratando de decir, y lo leo para que puedan verlo, lo que estoy tratando de enseñar, de que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, o sea, y esta parte de carne es en su cuerpo, como dice ahí, lo que falta de las aflicciones de Cristo. No se está refiriendo a que a Cristo le faltaban aflicciones y él estaba recibiendo las que faltaban. No se trataba de eso. Por su cuerpo, dice, por su cuerpo, o sea, por la iglesia. No estaba Pablo poniéndose al igual que Jesús, nunca jamás, ni estaba tratando de completar. ¿A qué se refiere Pablo con todo esto? Pablo se refiere a que como Cristo no está presente ya, sino que Él es ahora, como nosotros, somos heraldos, mensajeros, nosotros seguiremos llevando el sufrimiento que quisiera la gente todavía adjudicarle al Señor. ¿Me explico? El Señor Jesús no sigue sufriendo en la tierra porque no está. Pero si estuviera, la gente siguiera por él. Entonces Pablo está diciendo, lo que pudiera hoy sucederle a Cristo lo estoy llevando yo. Lo estoy padeciendo yo. Él no está y como Él no está, yo soy su representante. Es lo que pudiera pasarnos a cada uno de nosotros. Recibimos aflicciones, recibimos maltrato. ¿Por quién? Por causa de Cristo. Entonces Pablo se está poniendo en esa posición donde lo que a él le hubieran hecho, ahora lo estoy recibiendo yo. Porque él no está presente, pero estoy yo presente. Él habla de ahí él habla en Timoteo sobre sus azotes, y él lo dice, por eso mismo estoy llevando, lo dice literalmente, por eso dice, me gozo, pero él dice que se gozaba en lo que padecía por vosotros, y por eso me refería a lo que es el contexto de lo que resta, que es lo que él recibe por vosotros, o sea, por presentar a la iglesia delante del Señor, como veremos en el último versículo, perfecta. Y él lo que está sufriendo lo hace por la iglesia, como lo hizo Jesucristo. Guardando la distancia, pero se pone en una posición donde está sufriendo por la iglesia y padece por la iglesia, como debería de suceder con nosotros, esa parte. Yo tengo aquí algunos versículos, los busqué para continuar, porque como son varios versículos en este caso para poder avanzar, y les voy a dar algunos versículos, por ejemplo, que hablan de que nosotros seremos vituperados, seguiremos padeciendo por causa de Cristo, y es lo que Pablo está mencionando. Por ejemplo, Mateo 10:25 dice que si al padre de familia llamaron Beelzebú, dice cuánto más a los de su casa. Si a Jesucristo le dijeron Beelzebú, ¿qué no nos dirán a nosotros? Entonces no debe de sorprendernos. Por ejemplo, Marcos también 13:13, como está el audio, se van a quedar los versículos, luego lo pueden buscar, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, de todos. Y está hablando literalmente el Señor. Luego también dice Juan 5 del 18 al 21, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Luego hay una parte, y luego salto, dice, mas todo estos harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces se está cumpliendo, Pablo está cumpliendo simplemente lo que el maestro había dicho, de que iba a ser aborrecido. Y hay muchos más, donde incluso ya Pablo lo sabía, porque en Hechos 9, 4 y 5, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice a Ananías, más adelante en el mismo capítulo 9, déjalo porque él es instrumento mío, instrumento escogido para llevar mi nombre. Y le mostraré cuánto ha de padecer. Entonces Pablo ya sabía de que lo que le esperaba o de que su ministerio conllevaba todo esto. Jesús, puse aquí nota, Jesús no sufrió más, Jesús no sufrió más porque su cuerpo ya no soportaba, o sea, Jesús llegó hasta el límite, no aguantó más porque ya no soportaba más. Como dijimos ahorita, fue molido, fue llevado hasta tierra, pues todavía había deseo de agredirle, o sea, era tanta la maldad, tanta la euforia contra Jesús de que no se le hizo más porque ya no podía, iba llevando la cruz y se cae. Luego ya muerto, el soldado le mete todavía la espada para terminar de rematarlo. O sea, no podían hacer más porque ya no había más que hacerle. Pero algo muy importante en esta actitud de Pablo es la posición que él toma y que demuestra con lo que está haciendo. Demuestra varias cosas. Yo he puesto una. Y una es, demuestra crecimiento y madurez espiritual. ¿Y qué está haciendo con eso? Vamos a leer en Filipenses 2, 19 al 21, qué significa lo que Pablo está haciendo con esta posición en medio de los problemas.
Está así, algunos para que lo busquen, yo lo tengo aquí, pero no lo voy a leer todo, aunque queremos ir un poco rápido, pero tampoco no vamos a ir tanto. Filipenses 2, del 19 al 21. ¿Alguien que lo quiera leer? Espero en el Señor Jesús enviarlos prontos a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amén. Llegar a esta situación es buscar lo que conviene a la iglesia. Cuando tú llegas a una situación donde tú soportas aflicción por causa del evangelio, has alcanzado un nivel de madurez. Entonces, ese debería de ser la posición de todos nosotros como hermanos. A veces tomamos decisiones, actitudes y estamos maltratando el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo que está pensando es en el evangelio, está pensando en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros tomamos una decisión y no nos importa lo que pueda suceder? Eso es un síntoma de madurez. Y hay muchas formas de hacer las cosas, pero, por ejemplo, pero marcharte, por ejemplo, vamos a decirlo, de que hemos pasado por todos estos procesos, hay muchas formas de hacerlo. Me refiero, por ejemplo, desde la iglesia. A veces soltamos y tiramos todo y no nos importa cómo queda todo. No le están haciendo un daño a nadie en específico. Se le están haciendo al dueño de la obra, que es Jesucristo. Y era lo que Pablo estaba diciendo. Yo soporto. Acuérdense de que aquí hay un conflicto dentro de la iglesia, para entrar un poco en el contexto de doctrinas que se están levantando, y donde los colosenses, Pablo está tratando de llevarlo a que esa revelación que están trayendo las doctrinas que están emergiendo, están viniendo, Pablo está tratando de mantener la iglesia sana y de no crear un conflicto dentro de la iglesia, aunque está confrontándolo, pero está diciendo: yo soporto esto y sigo soportando lo que me está pasando por causa del evangelio, para mantener la iglesia sana. Y cuando ha tenido que ir a fuerte, como por ejemplo me parece en Corintios, que dice: el que niegue al Señor sea anatema. Que me parece en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15 al final, muy drástico, pero aquí también dice: estoy tratando de mantenerlo todo por causa del amor del Señor. He aguantado azote y todos los problemas por causa del Señor. Esa palabra que dice ahí en Filipenses, dice que tenga el mismo ánimo, que tenga la misma disposición, la misma actitud, la misma forma, y eso es importante en medio de una situación. Y Pablo está diciendo, cuando quiere enviarlo a los filipenses, ¿por qué? Porque Pablo está preso. ¿Sí? ¿Quién necesita él? Alguien que vaya con el fuego de Dios y con una actitud que tenga la misma de Pablo. ¿Cuál era la actitud de Pablo? La actitud del gozo en medio de la prueba. No va a mandar a Timoteo y que vaya a la iglesia y comience allá a dar grito: ay, el pobre Pablo, aquí estoy, me ha enviado. No. Yo necesito uno que piense en el evangelio, que piense en la obra. Y por eso voy a enviar a Timoteo, que dice que tiene el mismo ánimo, la misma disposición que yo. Y dice, no busca tampoco lo suyo, sino que van por causa del evangelio. Amén. Entonces eso es muy importante. Deja ver la madurez de Pablo en medio de todo este proceso. El verso 25 dice: de la cual yo fui hecho ministro. Y aquí hay varias palabras que no podemos dejarla pasar porque son muy importantes. La primera es ministro, y esta palabra que se utiliza aquí es la palabra del diácono. Pablo es un siervo, es un asistente, es un ministro, es un servidor del Señor. Podemos ir a 1 Corintios 3:5 para ver un poco cómo Pablo se refería, o para ver esta misma palabra en otro contexto. 1 Corintios, el capítulo 3:5. ¿Alguien que quiera leerlo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Amén. Ese versículo me ha gustado porque la misma palabra de ministro aquí la utiliza como servidor. Y entonces al final termina diciendo lo que a cada uno se le ha concedido, donde el siervo como la capacidad, lo que habla en Mateo capítulo 25 sobre aquel rey que se va y deja aquellos dones, es lo mismo, donde Pablo está diciendo cada uno tiene su capacidad, pero simplemente somos servidores. Entonces Pablo aquí también en Colosenses está diciendo lo mismo: yo soy servidor. Ahora, la palabra muy importante que no debemos dejar pasar es la que dice ahí: administración.
según la administración, volviendo a Colosenses, ¿sí? ¿Eh? En Colosenses, donde estábamos, en el 1, el capítulo 25, exacto. Dice, de la cual fui hecho ministro. Es lo primero. Entonces Pablo tenía una capacidad y era un servidor, porque esto va ligado al siguiente versículo. Y esa parte de administración no se refiere nada a la parte de administrativa. Ese es otro don y está en Corintios y sí existe, que es la parte de dirigir y de supervisar. Ese don existe, la parte de administración que muchas personas tienen. Pero aquí Pablo no se está refiriendo a esto. Vamos a ver a qué se refería realmente con esta parte de administrar, de administración. Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esta palabra administración en griego es oikonomía. No tiene nada que ver con administrar, como hemos dicho, y una enseñanza clave, que un paralelo importante de este versículo con otro sería estudiar Efesios 3 del 1 al 3. Así que vamos a verlo porque nos va a traer luz sobre lo que tiene que ver la administración que había recibido el Señor. No quiten a Colosenses, de la cual, vuelvo y leo para que refresquen, de la cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice luego para que anuncie la palabra. Vamos entonces ahora a Efesios 3 y vamos a leerlo desde el 1 al 3. ¿Alguien que quiera hacerlo? Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que es por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente. Amén. Entonces ya podemos entender un poco de lo que es la administración. La administración es lo que él había recibido como doctrina o como enseñanza. Esa es la administración que él está haciendo y repartiendo a los gentiles. Por ejemplo, Efesios lo hace un poquito más abierto. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. O sea, la capacidad que tenía para poder impartir o las enseñanzas que tenía sobre lo que es la gracia del Señor. Y va muy junta, porque aquí también en el verso 3 hay una parte que él menciona que también la menciona en Colosenses. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, yo he administrado, he impartido, he dado lo que el Señor me ha permitido ver, lo que me ha sido revelado y me ha sido enseñado. Entonces yo lo administro y se lo he impartido a ustedes. ¿Cuál que le he impartido? La revelación de la gracia a los gentiles. Porque Colosenses y Efesios eran gentiles y era lo que él estaba administrándole, dándole, inyectándole, si se pudiera decir así, a ellos. Era la administración, la impartición de las enseñanzas que tenían que ver con esto. Entonces, aquí tengo notas. Podemos comparar, digo aquí, la impartición de la doctrina que me fue dada para con vosotros, el conocimiento de la gracia. Tengo aquí ver Efesios 3:2 y comparar con el 25b. Alguien deja Efesios y alguien que busque nuevamente Colosenses, nuestro texto, Colosenses 25, pero la parte B. Y a una persona que lea Efesios 3:2 y alguien lee Colosenses 25, pero la parte B, que vendría siendo después de según la administración. Efesios 3:2. Sí. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Exacto. Entonces, gracia y para con ellos. Y como dice la parte B de Colosenses 1:25, la parte B. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Para con vosotros, exacto. O sea, la administración es para impartirla para alguien. Y era lo que Pablo había recibido. Entonces, podemos buscar en esta administración 1 Corintios 4, 1 y 2. Y otra persona puede buscar Tito 1:7 para que vayamos avanzando. Efesios, 1 Corintios 4, 1, 2. Y otra persona Tito 1:7. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Entonces, téngannos
Pablo decía, nosotros mismos como administradores, como aquellos que impartimos, que administramos la gracia de Dios a cada uno de ustedes, y dice que ese administrador tiene que ser hallado fiel. O sea, aquel que administra o que imparte la gracia, el conocimiento del Señor. Tito 1:7. Está después de Timoteo, ¿no? Sí, así es. Pero no es solo el libro, ya como Sí. la Biblia. Porque es necesario que el obispo sea ¿Sí? porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Aquí tengo algo más, si quieren lo pueden anotar, que habla también de otras personas que eran capacitadas para administrar esa gracia, también en 1 Corintios 16, del 16 al 18. Pero vamos a saltar a la parte del misterio. ¿Qué tiene que ver cuando Pablo dice este misterio que me ha sido revelado? Es importante porque es neurálgico en este texto y en este contexto, porque a veces podemos pensar que era algo místico y vamos a verlo. La parte de misterio en el griego es musterión. Dice, denota no lo que es misterioso, para que no pensemos que Pablo está entrando en supersticiones y en cosas raras. No es que sea misterioso. Como sucede con el término en castellano, cuando te habla, hay un misterio ahí. ¿Sí? Te asustas un poco. Realmente en el griego no denotaba lo que denota en castellano. Es diferente. Sino aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. A eso se refiere, de que está. No sé si se recuerdan, pero mientras estudiaba esto me acordé de una prédica al principio de la iglesia, donde hablábamos de, que bueno, lo tengo por aquí debajo, así que me voy a adelantar, en Hebreos 11 del 1 al 2, que decía que aquello, ¿alguien lo puede buscar? Hebreos 11, 1 y 2. Y yo enseñaba, mientras lo van buscando, de que las cosas siempre han estado ahí. ¿Y en qué ha sucedido? Que a través de la luz de que nos resplandeció, entonces pudimos verla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, 1 y 2. ¿Sí? ¿Sigue leyendo el 3? Sí. Por la fe entenderemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, Ese era el texto, 3. de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Exacto. Entonces, la idea de lo que compartimos, no sé si se acuerdan aquella vez que hablábamos y el tema era evolución bíblica. La prédica está ahí, si un día la quieren mirar, la pueden ver. ¿Qué era? Bueno, de que ahora te están tratando de decir de que lo que no veía, yo te lo estoy acomodando y lo puedes ver de esta forma. No sé si por qué. Y nos basábamos incluso en las varias versiones bíblicas que hay hoy en día. Donde qué es lo que te están diciendo hoy en día, es que tú no lo veías bien, mira, yo te lo voy a enseñar. Y no es así, de esta forma. Siempre ha estado ahí, como tal, como es, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se veía ha existido siempre. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se está persiguiendo? Manipular las cosas, donde tú tienes una perspectiva de ver las cosas y yo tengo otro punto de vista de ver las cosas. Y las cosas tienen una sola hechura. Las cosas están hechas en el Señor y hay una sola forma de verlas. O sea, no hay subjetividad, que es lo que se quiere hoy traer. Bueno, pero que si esto y nos están metiendo cosas, nos quieren vender, de que ahora hay que permitir cosas, y saben a lo que me refiero, bueno, no puedo entrar en muchos detalles, quizá el audio trascienda, pero nos quieren tergiversar el Evangelio y diciendo hay cosas que se permiten hoy porque tú no lo veías bien. ¿Y qué están tratando las nuevas versiones? Manipular la información y dejarnos ver las cosas porque no las veamos bien. No. Y esta palabra de misterio es exactamente eso mismo. No hay superstición ni hay manipulación. Las cosas han estado ahí. ¿Cuál era el problema? Que lo que la Biblia dice, que tú y yo estábamos ciegos, nos resplandeció la luz de Cristo y pudimos verla, pero la vemos tal cual. Pero no es que antes la veíamos a media o la veíamos un poquito, o estamos muertos en nuestro pecado o estamos vivos. No hay un término medio. O tú vienes a la luz y ves la luz tal cual, ves a Jesucristo tal cual, el Evangelio tal cual es, o no lo ves. Pero no hay subjetividad en el Evangelio. Y Pablo, cuando se está refiriendo a este misterio, para entrar ya un poco también en explicarlo, él se está refiriendo a las cosas que ya existían. ¿Por qué?
¿Cuáles son esas cosas? ¿De qué hablábamos ahora mismo? ¿De la administración de qué? De la gracia de Dios, ¿a quiénes? A los gentiles. Eso ya estaba en la Biblia, estaba en el Antiguo Testamento. Pablo simplemente lo que le ha sido es que se le ha quitado el velo y a él le ha sido revelado lo que ya está. Pero no hay nada nuevo, no sé si me doy a entender. Lo que él ha recibido es la capacidad de entender de que muchos años antes Dios siempre habló de que este evangelio iba a venir a todas las naciones. Y que nosotros los gentiles íbamos a entrar en el plan de rescate porque estábamos incluidos. Pero eso ya estaba escrito. Y vamos a ver algunos textos donde ya eso estaba. Pablo simplemente no hay misterio. No sé si me entiende. No como nosotros lo vemos. No hay nada de misterio. O sea, es que la palabra en castellano da eso como que algo oscuro. Y no. Es que simplemente, como digo aquí, es la posibilidad de que esto no podía ser conocido de forma natural. A un indocto, como decía Pablo, estas cosas le son locura. No lo entendía. ¿Cómo lo entiendes? A través de la revelación del Espíritu Santo. Pero han estado ahí. Y Pablo lo que es el partícipe, vamos a decir así, el primero en poder recibir esta revelación, diciendo, me voy a los gentiles porque también ellos van a ser salvos. Pero ya estaba ahí. Y esa administración se le ha impartido a él y él tiene esto por misterio, aunque tenemos que utilizar la palabra porque es lo más parecido en castellano, pero que no tiene nada de raro, sino simplemente que estaba oculto para alguien con ojos naturales. Tenía que ser impartido por el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, Pablo utiliza la misma palabra en 1 Corintios 13:2, donde dice, aunque hable lenguas humanas y todo esto y tenga todos los misterios, etc. Bueno, si quieren pueden buscarlo para que... 1 Corintios 13:2. Y vamos a ver algunos versículos donde... Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y si toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Así es. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. ¿Sigo? No, era solamente del 1 al 3 solamente, donde dice que si él tiene todos los misterios, toda la revelación, pues nada, y aquí se está refiriendo, es la misma palabra, se está refiriendo simplemente a tener la capacidad de poder entender a aquellos que otros no han entendido. ¿De qué te vale ser el más sabio, pero no tienes amor? Pues nada, está muy clarito. Vamos a ver algunos textos donde Pablo pues se ha apropiado de esto, y es Isaías 56 del 6 al 8, donde ya se hablaba de la salvación. Y también otra persona busca el 11:9. Voy repartiendo versículos para que avancemos, ¿sí? Otra persona busca Génesis 22:18. Isaías 56. 6 al 8. Y otra persona Isaías 11:9. Otra persona Génesis 22:18. ¿Sí? ¿Quién tiene Isaías 56? Bien. ¿Quién la tiene? Yo también. La dama primero. La dama primero. Entonces, 11:9, ¿quién lo tiene? Bien. ¿Y Génesis 22:18? Bien. ¿Y Isaías 54, del 1 al 3? ¿Otro? ¿Quién lo coge? ¿A la 1, a la 2, a las 3? Bien, vale. Adjudicado. Vamos. 56:6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y le recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus holocaustos y sus sacrificios, que tal letra es muy pequeña, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Dice Jehová, el 8, ¿no? Sí. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Amén. Mi casa de oración será para todos. Y ahí estábamos nosotros incluidos. ¿Sí? 11:9. 11:9.
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Y cuando habla de toda la tierra, Es toda. es toda la tierra. Ya no era solamente Israel. Amén. Otra persona, Génesis 22:18, la promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Bueno, a través de Isaías 54, del 1 al 3. ¿Ya no tienen Pali? Regocíjate y la que no daba a la luz, levanta canción de voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Verdad en tu carne? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Seas extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Te extenderás a todos. Es un texto muy conocido. Sí. Muy conocido. Sale mucho. Este es como el gusano de Jacob, yo te escogí, son textos muy conocidos. Vale, vamos al verso 27, ¿sí? Bueno, el verso 27, aquí simplemente lo voy a comparar con Efesios 3:3, tomando el paralelo, viéndolo desde este punto de vista. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este, misterio, que es lo que está muy ligado al verso 26, porque habla del misterio que había estado oculto desde los siglos, y luego está diciendo a quien Dios quiso dárselo a conocer aquel misterio. ¿A quiénes lo quiso dar a conocer? ¿A quiénes? A los gentiles. Amén. De las riquezas, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si leemos Efesios 3:3, se parece mucho, y en este sentido sería unirlo con el 26, porque me pareció muy parecido. Es aquí el texto central, sigue hablando del misterio y a quién Él lo quiso dar a conocer. Y es Efesios 3:3 también, que podemos leerlo, y es lo que dice, que por revelación, o sea, dar a conocer, ¿sí? Revelación, mostrar, quitar el velo, la misma palabra, quien Él se lo quiso dar a conocer, me fue declarado el misterio, prácticamente muy parecido, como antes lo he escrito brevemente. Y es lo mismo, o sea, a quien Él lo había querido dar a conocer, de la esperanza en gloria. Vamos al verso 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y era parte de lo que ahorita hablábamos, de que todo el proceso de este contexto simplemente lo he recibido. Ese es el propósito. El Señor me lo ha podido dejar entender. He ido a predicar. Pero ¿cuál es el propósito final? Presentar al hombre perfecto delante de Cristo. Ese es el propósito. Llevar al hombre a la salvación. Ese es el propósito de Pablo y mantenerlo. Y aquí cuando habla de amonestar y habla de instruir, es importante porque acuérdense que Pablo está tratando de cuidar a la iglesia con las falsas doctrinas. Es importante mencionarlo, porque lo que está es tratando de hacer volver al camino a aquellos que se hayan podido extraviar. Por eso está hablando de amonestar. Ahora, este amonestar que me encantó, porque a veces nosotros tenemos el amonestar siempre como la bronca o como el problema, me ha echado bronca, me lo ha dicho mal. Pues hay muchas formas de decir, de corregir y de instruir y de llevar al hombre a su camino. Y la palabra aquí que Pablo utiliza para ese amonestar es prevenir. Es una forma de tú amonestar. Ten cuidado con lo que, por donde vas. Era lo que Pablo estaba diciendo a Colosenses. Tengan cuidado con lo que se están por ahí levantando con este nuevo mover del gnosticismo y todas estas cosas. Esa palabra amonestar también es estimular. Esa amonestación de Pablo le estaba estimulando entonces a hacer ¿qué? Lo bueno. Yo lo puedo decir y lo digo, yo le he aprendido esta parte ahora en la nueva etapa que estoy con mis hijas, porque no la había aprendido. ¿Y qué era? Por ejemplo, yo lo digo sin ningún problema, nosotros somos muy dados siempre a decir no hagas
no hagas, no hagas. Y por eso lo hablaba el domingo, no sé si recuerdan, sobre el tema de la familia. Pues lo hablaba de mí, hablaba con mi corazón. Somos decir no hagas, no hagas, no hagas. Pero no sabemos decirle qué tienes que hacer. Entonces crecen con el temor del no, 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 no y no. Pero hay que enseñarle qué hacer, porque cuando obedezcan y se paren en el momento, como decía, ok, papá me ha dicho que no haga, se va a quedar parado y ahora ¿qué hago? Porque le has dicho simplemente no hagas, pero ¿qué tengo que hacer? Entonces Pablo aquí en este amonestar está haciendo las dos cosas, está previniendo, diciendo no ten cuidado, pero está estimulando. Y saben lo que es la estimulación, es empujar, Sí. es avanza, hazlo por aquí, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y la misma palabra también es animar. En Primera Tesalonicenses quiero que lo busquemos, porque es muy parecido lo que Pablo utiliza aquí con los colosenses, que en otras cartas, como lo dije, él es muy fuerte, pero con Colosenses él está tratando de hablar con amor. Y Tesalonicenses incluye esta palabra de amonestar. Primera Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Que es como aquí también Pablo en Tesalonicenses hace lo mismo. Y ahí, bueno, léanlo para no adelantarme. Si alguien que lo quiera leer. Dame yo buscarlo, así lo voy leyendo, por si me topo con algo que quisiera resaltar. Perdón, ya lo tengo. Sí, 1 Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Alguien que quiera leerlo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Y ahí está la parte, en el verso 11 dice que exhortábamos y también consolábamos. O sea, la mano para la cacheta y luego suave. Sí, exactamente. Y si ven en el 7, que se me pasó, lee el 7 también, Enrique, que antes se dice. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, con ternura, pero con manita de vez en cuando toca. Entonces así tiene que ser y entre nosotros, que estamos llamados a exhortarnos, es lo que dice la Biblia, no solamente esperar que, en el sentido que lo haga el pastor o el líder o el encargado del ministerio, sino entre nosotros mismos, llamados, si vemos, hermano, y animarnos, exhortarnos y estar ahí, en hacer una piña, como dicen. Ayudamos a Dios y ayudamos a la iglesia. Claro. Está siempre frenando. Amén. Ese verso 28 dice algo muy importante y volvemos otra vez a Colosenses, que está cerquita, Al lado. al lado. Son vecinos, ¿sí? Ahí él utiliza una palabra muy importante en el 28 que dice, ¿cuál es? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esa palabra perfecto a mí realmente me llamó la atención, porque puede que en el sentido de como Pablo lo veía, Pablo estaba viendo de una forma humana y no de una forma de cómo tú estás en el Señor, sino que él entendía de que en este camino de perfección, de tú exhortar y de tratar de presentarlo delante de Cristo, pues aquí lo está viendo desde un punto de vista humano, como humano de que somos imperfectos. ¿Por qué? Porque este perfecto que está aquí es de maduro, de una persona madura, pero no intachable, porque no existe. O sea, yo te quiero llevar a una posición de madurez en el Señor, de que tú estés apto, como dice la palabra, ¿sí? Pero intachable, él sabía que no era posible, porque es la palabra en el griego lo que se traducía para este texto, de que es una persona madura o completa, íntegra en el Señor, pero no intachable. Intachable solamente el Señor. Entonces lo veía como humano, pero sí que se esforzaba
para que tú pudieras llegar a esa plenitud. Por eso te exhortaba, te animaba, caminaba contigo para que puedas crecer en el Señor. Entonces, él lo veía como tenía que ser. Y hermano, entonces ahora lo último ya que quedaría, que Pablo en este proceso de revelación, de presentarnos, de llevarnos, de caminar con nosotros, ¿con qué lo iba a hacer? ¿Con qué lo hace? Verso 29. Por lo cual también trabajo, luchando según el ¿qué? La potencia. ¿De quién? De Él. De Él. O sea, no la mía, Del ni poderoso. con mi fuerza. Hoy, bueno, me acuerdo por eso, porque nosotros tenemos una amiga que, bueno, era primeramente amiga de Yocasta, que la iglesia crece por el Señor y descansa en el Señor. Y yo realmente no sé si dile a Jimmy que la iglesia depende del Señor y crece por el Señor. Así es. Entonces lo recibí de parte de Dios. Así como con el anillo. Exacto. Y lo recibí de parte de Dios porque estaba incluso estudiando lo que estaba estudiando, donde Pablo dice que él lo hacía por la potencia. Entonces lo recibí como una palabra del Señor de que hay que descansar. Así es. Porque es la obra del Señor y es la obra de su Espíritu Santo. Amén. Voy a refrescarle de lo que ya hemos estudiado, porque esta parte de la potencia Pablo la cita aquí nuevamente porque ya él la había hablado en otro momento. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba el dunamis? Exactamente, muy bien. Enrique está en eso. Lo tengo aquí anotadito y todo. El dunamis, y eso está en el 1:11. ¿Sí? Vamos a Colosenses 1:11. Ahí mismo. Vamos a leer desde el 10. 10 dice, para que andéis, y ya terminamos, como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿con qué voy a hacer eso? Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, Amén. para toda paciencia y longanimidad. Amén. Y tengo aquí el verso 11, si quiere nuevamente lo estudiamos, ¿no? Ok, lo tengo aquí. De tarea. De tarea. Pero esa potencia era lo que hacía Pablo y lo fortalecía para poder presentarnos, vamos a decirlo así, que él no puede hacerlo, pero de tratar de llevarnos a presentarnos delante de Cristo como un hombre perfecto, maduro, a través de ¿qué? De la confrontación, de la enseñanza, a través de la consolación y del ánimo, para que podamos estar preparados. Amén. Bueno, hoy terminamos entonces el capítulo 1. Vamos a tener un receso, una semana, para que vengan con ánimo. La próxima de arriba, ¿le parece? ¿Sí? Y luego entonces comenzamos con el capítulo 2.